Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, no sé si Hola. estamos todos ya de momento. Vamos a empezar. Empezamos, ahora son las 7:08 aquí en Barcelona. En Uruguay, bueno, en Montevideo, que es donde tenemos a Daniela Buret, me parece que es un poco más temprano. Son las 2:08, si no me equivoco. Exactamente, Acaba de exactamente. almorzar. Recién Bienvenida. almorzado. Muy bien, perfecto. Bienvenidos y bienvenidas todos los asistentes a esta sesión de Grec Nubert, que es la línea de actividades online que el GREC, el Festival de Barcelona, este año pues, ha organizado conjuntamente con los teatros de proximidad, con las pequeñas salas de Barcelona que tenían que participar en el festival y que por las circunstancias que todos conocemos pues, han tenido que buscar otros formatos. Y precisamente de nuevos formatos vamos a hablar durante esta conversación. Seré un poco rápida porque ya que hemos empezado un poco antes, sabed todas las personas que nos estáis siguiendo que inicialmente vamos a conversar con Felipe Cabezas, director de la Sala Fénix, y con Daniela Buret, una mujer dedicada a la cultura en Uruguay, aquí ha estado al frente, como luego veremos, de teatros muy importantes. Pues vamos a hablar del teatro digital, si ha venido realmente para quedarse, si no, qué es el teatro digital y los nuevos formatos que se han ido explorando a raíz de la pandemia y del confinamiento y de la imposibilidad de asistir a los teatros de manera presencial. Eh, bueno, pues esta conversación primero consistirá en una charla con ellos que pondrán las bases del debate posterior que se abrirá para todos los participantes y que podréis preguntar lo que queráis a través del chat o pedís la palabra y os cederemos pues, imagen, voz para que podáis interactuar con los ponentes. Bueno, hablaba yo hace un momentito del tema del teatro digital, si ha venido para quedarse, no ha venido para quedarse. Esta crisis mundial que estamos teniendo a raíz de la pandemia, pues nos ha impedido a todos en todo el mundo pues poder reunirnos y participar conjuntamente de un acto tan absolutamente comunitario como puede ser una representación teatral. Sin embargo, el sector de las artes escénicas, como otros muchos, rápidamente han reaccionado a esta imposibilidad, buscando nuevos formatos y nuevas maneras de continuar manteniendo un contacto con el espectador, con el público, y ofreciéndole productos o bien grabaciones que se han subido en el YouTube o otras fórmulas que, bueno, probablemente en algunos casos, pues sí, han llegado para quedarse. De esto vamos a hablar a lo largo de unos 20-30 minutos con los dos ponentes y a partir de ese momento vosotros podréis preguntar. Los voy a presentar rápidamente. No sé si a lo mejor estoy corriendo demasiado, vosotros No, decidme todo, está ¿eh? perfecto, Por está favor. perfecto. Vale, Maravilloso. porque me había Bien. preparado un guión, me lo estoy saltando, pero da lo mismo, así le da un poco también de naturalidad al tema. Por una parte, en Barcelona tenemos a Felipe Cabezas, actor, autor, director de escena y director de la Sala Fénix, una de estos teatros de proximidad que tenemos en Barcelona, una sala muy especial, situada en el Raval, y que está explorando un nuevo formato de teatro digital muy novedoso, realmente muy innovador y yo creo que muy interesante, del cual nos hablarás en breve. Felipe, cuando acabemos estas Claro. presentaciones, os lo explico. Además, Felipe ha preparado también para el GREC un espectáculo que se titula Bitácora de ida y vuelta, incluido dentro de la programación Conexiones con Latinoamérica, de aquí que tengamos también a Daniela en esta actividad, y que se podrá ver el 13 de julio, corrígeme si me equivoco, el 13 de Perfecto. julio a las 21 horas, como producto también digitalizado. Se Muy, podrá muy, oír. se podrá oír, exacto, porque tendrá un formato también muy especial que tú nos lo puedes explicar. Exacto. No será exactamente visual, aunque el teatro en principio debería serlo, pero ellos se las han ingeniado para buscar otra forma de hacer teatro. Y Daniela Buret, nos participa desde Montevideo, desde la capital de Uruguay. Daniela es una persona de letras, una persona de humanidades, es licenciada en historia y tiene una maestría en ciencias humanas o en humanidades, que diríamos aquí.
Ha sido directora del Teatro Solís de Montevideo, que para que nos hagamos un poco, para quienes no hayáis ido y no lo hayáis visto, pues viene a ser un equivalente de un gran teatro nacional aquí en Europa. Lo ha sido hasta mayo, si corrígeme también si me equivoco, Sí, Daniela. sí, sí. Y bueno, y aparte de ser directora de este teatro, pues es asesora en programación de otros teatros, lo fue antes de encargarse durante 10 años de la dirección del Solís, lo es actualmente, y ella nos puede ofrecer también el punto de vista de lo que ha representado la pandemia en Uruguay, en Montevideo, y de qué forma se ha ido sorteando el mundo de las artes escénicas, pues todos los obstáculos que nos ha interpuesto para poder disfrutar. Vale, pues hechas las presentaciones, hecho un poco la presentación también de la actividad, bueno, quiero lanzar una primera pregunta a nuestros dos ponentes y acto seguido os pasaremos una pequeña presentación en vídeo y en imágenes, en diapositivas, de cómo están ellos planteándose o replanteando esta nueva, entre comillas, normalidad. La pregunta es, bueno, se ha hablado mucho y se ha debatido mucho sobre si realmente las herramientas digitales son un buen soporte para enseñar el teatro que digamos que una de sus características y lo que lo hace muy especial es el directo, es el contacto, es el ver cara a cara a los actores, a las actrices, es el poder presenciar, bueno, la seguridad de que cada día es diferente la función, porque es en directo, riguroso. Bueno, se ha debatido sobre si estas iniciativas de colgar espectáculos en red de manera gratuita son o no son teatro digital, si es conveniente o no es conveniente, si juega a favor o en contra del teatro. ¿Qué es para vosotros el teatro digital? Es la gran pregunta. Bien. Daniela, por favor. ¿Empiezo yo? Bueno, gracias primero Felipe y Gabriela por la invitación y Carmen por toda esta presentación y moderación. Mira, creo que cuando pensamos justamente en esto de las características de teatro filmado, nuevas tecnologías, se me ocurrían 4 reflexiones en primera instancia. La primera tiene que ver con la propia naturaleza del teatro filmado, que es eso que decías, ¿no? ¿Qué pasa? Que la cámara no puede llegar a captar los olores, la temperatura, el otro, el convivio, el estar con el otro. Sí puede haber una transmedia, que de hecho el teatro ha usado siempre plataformas, últimamente en los últimos años, plataformas tecnológicas en vivo, pero ahora la transmedia se hace en tecnovivio, es decir, la ausencia del cuerpo en la escena. ¿Qué pasa con las temperaturas? ¿Qué pasa con lo que la cámara no toma, la carne? ¿Qué pasa con la mirada aplanada del espectador cuando eso? Por otro lado, el mundo del cine, que es lo que estamos acostumbrados, tiene otros códigos, ¿no? Tiene otros códigos donde hay montajes para hacer una escena, se puede repetir las tomas, es otra cosa, locaciones, viajar en el tiempo, distintas cosas. Entonces, la comparación con esta industria puede resultarle al espectador por debajo de las expectativas, pero tiene, por otro lado, una expansión mayor, una posibilidad mayor, que tiene que ver con esto del prosumidor, ¿no? Aquello que nosotros consumimos, producciones culturales, pero también las producimos. Entonces, cuando uno puede pausar lo que está viendo en escena, puede hacer un meme, puede pasarlo y hacerlo una y otra vez, puede editarlo en otras. Entonces, el espectador, que es el usuario a la vez de estas nuevas tecnologías, puede apropiarse y hacer otra cosa con esto que se hace. Edita esas filmaciones y la transforma en otra cosa. Esa sería como la contraparte desde ese lugar, y de alguna manera es con estos derechos también que uno tiene con el acceso a la cultura, el derecho a ser parte de la cultura, y de alguna manera tener otros diálogos. Es la posibilidad de ser activos frente a un bien cultural. Hay un punto más que tiene que ver con los derechos de autor. La pandemia lo que nos mostró es que las salas teatrales, al menos, y muchas compañías pusieron generosamente a disposición del público, gratis, en diferentes medios, lo que ya tenían filmado de historias de teatro anterior. Filmaba una cámara, 2, a 3, a lo que fuera, lo pusieron en las plataformas a disposición. ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Y qué pasa aparte con estas cadenas más frágiles, que son los eslabones de esta cadena, que son justamente los independientes? Directores, actores, dramaturgos, técnicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pone todo ahí, en esas plataformas, que no se trabaja? Y ahí tiene que ver cuáles serían los mecanismos de redistribución de los dineros para el trabajo artístico e intelectual, además de las inversiones en los espectáculos. Entonces ahí llegamos a ver si se puede
puede pagar por una plataforma. Es decir, si los públicos distintos pueden llegar a monetarizar, a decir, bueno, pago por esto y de dónde pago. Hay experiencias ya en el mundo desde hace tiempo, como son las óperas del Met o el Bolshoi online, el Teatro Real de Madrid, el Real de Barcelona, el Teatrix en España, en Argentina, el Cervantes, Teatro La Gorra. Hay muchas experiencias en Chile, hay muchas experiencias que se han surgido a lo largo de estos años, pero que como nunca, ahora en la pandemia, están como todas ahí. ¿Cambiarán los tiempos estos de exposición? ¿Los likes que espera el artista van a ser el aplauso que estábamos acostumbrados? ¿Se trata de eso? ¿Se podrá mantener la atención en una única pantalla? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a estar en una pantalla mientras miramos el celular, mientras pausamos otra cosa? ¿Cómo es la relación del público con esas pantallas? ¿Cómo sería entonces ese teatro virtual y el teatro del futuro? ¿Los bienes culturales seguirán produciéndose creativamente? ¿Cuáles son los usos que esos bienes culturales se hacen, ¿no? El significado de un objeto de consumo está determinado por su uso en la sociedad, ¿no? Son prácticas, el consumo es una práctica social, ¿no? ¿Cómo serían los ritos nuevos del teatro? ¿Cómo serán los hábitos? ¿Y qué Daniela, plataformas? ¿Seguiremos usando plataformas multinacionales o tendremos plataformas nacionales? ¿Quién gana con esto? Esas serían Daniela, como las realmente reflexiones de este sí. teatro. Realmente has abierto muchas vías de debate, muchos temas muy interesantes. Vamos a reconducir un poco la pregunta. Felipe, ¿para ti qué es el teatro digital? Y a partir de ahí vamos a abrir realmente el tema porque da mucho de sí, muchísimo. Sí, Felipe, cuéntame. gracias y gracias y bienvenidas a todos y a todas y gracias por esta oportunidad. Mira, creo que claramente el teatro digital no es, parto por lo que no es la retransmisión del teatro tal cual se hace en el teatro, sino que creo que ha surgido a marchas forzadas, obligados por las circunstancias y con ánimo de supervivencia también, pero ha surgido un nuevo lenguaje, ¿no? Un lenguaje que antes no se habían explorado y que hoy en día se están entrando. Creo que para saber si el teatro digital puede funcionar o no, puede existir o no, y puede gustar a las personas, que es lo más importante, porque el teatro está hecho para los espectadores y para poder comunicar con ellos, yo creo que es importante que cree un lenguaje propio. Como decía Daniela, el cine ya tiene sus recursos, sus lenguajes, y en ese terreno va a ganar siempre por las posibilidades que tiene también, incluso de, como decías, que es muy interesante esto de las locaciones, el tiempo-espacio y los viajes. El teatro tiene otras virtudes y que tiene que ver con la creatividad, la imaginación, con las posibilidades que no vemos y que podemos percibir, y creo que si la cámara es capaz de entrar y ser cómplice y ser subjetiva y entrar en el mundo teatral, quizá, y está por descubrir, encontremos un lenguaje nuevo que sea el teatro digital. No el teatro retransmitido, ni el cine, ni teatro, sino que es algo nuevo, que es el teatro en streaming, el teatro digital, y que es algo que creo yo que tiene posibilidades, al menos yo las he tanteado, las he visto y las he vivido, ¿no? Quizás una de las cosas que más he podido comprobar en este sentido es que hay magia, que hay nervios, que hay una sensación de noche de estreno, de esa sensación, sobre todo en el teatro en streaming, ¿eh? Ojo, no digo el teatro ya grabado, luego emitido, sino que el teatro en streaming directo, aquello que está pasando en vivo y en directo, tiene, tiene el nervio y tiene esa sensación de vértigo que te produce el teatro, eso de que se enciende la luz y no hay vuelta atrás, ese lanzamiento, ese salto en paracaídas que no tiene marcha atrás, ¿no? Y eso yo creo que le da mucha magia y se equipara al mundo teatral también, como lo conocemos y como disfrutamos y como hemos disfrutado toda la vida. Pues a propósito de esto que estás comentando, que has dicho que realmente pues, lo has probado, lo has tanteado y que te has formado ya una opinión y una convicción de que esto puede funcionar, si te parece podemos ver el vídeo que un poco sintetiza la programación de la Fénix en streaming que has estado explorando estas últimas semanas. ¿Qué te parece? Estupendo. ¿Sí?
Entonces, sí, yo creo que si Manel tiene ahora el vídeo, lo podemos pasar cuando él quiera, ¿no? Ahora Manel, veréis. ¿cómo lo tenemos? ¿Lo podemos ver Aquí viene el vídeo, perfecto, mira. Perfecto, Sala estupendo. Fénix, en colaboración con el portal Escénicos Streaming, propone durante los viernes de junio un nuevo formato de teatro en streaming totalmente en vivo y en directo. Un estilo inmersivo que pretende introducir al espectador en el mundo teatral a través de una cámara que vive el teatro como un espectador privilegiado, capaz de entrar y sumergirse en el espectáculo como nunca antes se ha hecho, a través de planos subjetivos, acercamientos y complicidades que hacen vivir el teatro de una manera distinta, descubriendo un nuevo lenguaje que acaba de nacer en esta nueva etapa. Y una de las cosas más interesantes de esta nueva experiencia es que puede vivirse en cualquier parte del mundo, simplemente con un dispositivo y una conexión, llevando los espectáculos a lugares a los que nunca antes hubiesen podido llegar. Y para finalizar, los espectadores pueden compartir un momento personal e íntimo con las artistas a través de un chat en directo. Solo por Escénicos Streaming. Encuentra tus entradas en salafenix.com. Muy bien. Bueno, aquí al último hemos acabado con una frase promocional invitando a la gente a comprar entradas, aunque ya no es el caso. Sí, bueno, ahí se veía un poco, si os habéis dado cuenta, aunque las imágenes pasan muy rápido, hay unos planos y hay unas cosas que en el teatro serían imposibles de realizar. O sea, hay momentos en los que yo me siento, bueno, la cámara se sienta junto al actor, que le acompaña en el recorrido del escenario, que se le acerca mucho para poder lograr un momento íntimo o secretos. Cosas que, en cierta manera, y por qué no decirlo, aventaja al teatro de toda la vida. Evidentemente hay otras cosas que se pierden, pero hay algunos detalles en los que sí tiene muchas virtudes y que, si bien hay mucha gente que no ha logrado vivir la experiencia o que no se ha acercado del todo y que aún, pero porque no quiere, porque está reticente a la experiencia, creo que abrirse a eso puede dar una experiencia global que es muy interesante. Sí, sí. ¿Has recibido feedback? Bueno, sí, al final de cada una de las funciones que habéis programado hubo, como habéis dicho, un momento de postfunción, de coloquio postfunción a través del chat que activáis en cada una de las funciones. ¿Qué feedback habéis recibido por parte del público? ¿Lo ha aceptado, no lo ha aceptado? ¿Les ha parecido, les ha costado entrar, no? Porque al fin y al cabo lo que decía antes Daniela, de que no deja de ser un formato cinematográfico, lo es y no lo es, porque aquí no podemos ni parar el vídeo, ni tirar para atrás, ni tirar para adelante, etcétera, ¿no? Como es lo que haríamos viendo una película. Sí, bueno, creo que el feedback ha sido, en términos generales, muy positivo. De hecho, es que yo lo digo, el que lo ha visto le ha gustado y ha visto lo que nosotros queríamos enseñar, que era ese lenguaje nuevo, ese lenguaje preparado para la situación. De hecho, ya los actores hicieron un gran trabajo previo de cortar las obras, hacerlas más breves, adecuarse a la cámara, mirando a la cámara, ojo, cámara directo y un vínculo muy cercano con la cámara, y se ha preparado especialmente para ese día. O sea, si otro día que vengamos al teatro a ver Mirta en Espera, El asesino imprevisto o Cándida, veremos otra versión. Pero estas versiones fueron pensadas para generar complicidad con el espectador. Y quien lo ha visto le ha gustado mucho. Creo que las opiniones más negativas o las más difíciles, las de el teatro en vídeo es imposible, el teatro digital no puede existir, el teatro presencial es único, irrepetible e insustituible, que también lo creo que es insustituible, pero todas esas personas que han tenido, digamos, una distancia más potente con el streaming, es gente que no ha visto el streaming. O sea, es gente que ya directamente viene con el prejuicio, no se acerca y no lo ve. Pero... Daniela, Perdón, Daniela, yo creo que la clave está en lo que dice Felipe, que habla de nuevos lenguajes. Me parece que tiene que ver con eso, porque uno siempre trata de nombrar las cosas como para aprenderlas, identificarlas y tratar de tenerlas en nuestro mapa mental. Y en realidad, hasta ahora lo que hemos visto es otra cosa. Entonces, si estas oportunidades nos dan la oportunidad de hacer arte desde otro lugar, quizás siempre estamos pensando, bueno, ¿esto es teatro o no es teatro? Bueno, no es teatro como lo conocíamos hasta ahora. No es teatro filmado.
tiene que tener un nombre, tiene que tener... ¿Dónde está el convivio, el tecnovivio, ¿no? Con todas las disciplinas y los lugares, esos mapas mentales que nos hicimos. Capaz que esto es del siglo XX y no del siglo XXI. Capaz que los nuevos procesos, los nuevos ritos tienen que transitar por estos lugares. Es arte y punto. Después veremos qué nombres les pondrán las nuevas generaciones o nosotros mismos, qué nombres les pondremos para decir lo que estamos haciendo. Pero emociona, provoca reflexión, provoca rechazo, te mueve, te da zozobra, podés dialogar con él. Y también creo que aunque no lo puedas parar, pausar, porque es streaming, siempre hay posibilidades del usuario de hacer las trampitas, de pasarlo en una pantalla y con otro dispositivo lo filmás y lo ves, porque justamente se trata de eso, se trata de cómo dialogar con eso. Y las pantallas te producen todas esas posibilidades. Entonces me parece que acá lo que plantea al usuario es otra forma de vincularse con eso. Y ahí sí tiene que ver con las atenciones, los tiempos, el lugar, estar en pantuflas, en chancletas y hacerlo. Me parece que tiene que ver con eso otro. Daniela, yo no sé si tú desde Uruguay, algunos compañeros o desde el Teatro Solís, habéis experimentado en algún formato similar al que Felipe, que ahora me explicará también, luego se lo preguntaré, ¿de dónde surgió esta idea realmente tan radical y tan distinta de hacer teatro? Bueno, yo no sé si vosotros también habéis experimentado algún formato que ahora puedas compartir. Uruguay, sí, mira, en Uruguay se ha hecho en el Teatro Solís. Nosotros estábamos en una red de teatros de ópera de Latinoamérica y España, en el cual en el directorio de esta red yo estaba, y está, por ejemplo, el Teatro Real de Madrid. El Teatro Real de Madrid viene haciendo también transmisiones en vivo de varias óperas, y nosotros hacíamos del Metropolitan y del Bolshoi, y el del Bolshoi era en diferido, y el del Met era en directo. Y había un cúmulo de personas, fíjate que en un teatro Solís, que es un teatro a la italiana del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, que es como una herradura con 1.100 localidades, había unas 300, 400 personas que iban los sábados al mediodía a ver en vivo desde Nueva York el Metropolitan, ¿no? Había una comunidad, un público que se encontraba, que estaba por el hecho de ser en vivo. Claro que también se dan óperas en los cines y en otros lugares, pero el hecho de ser en vivo generaba de una manera una cierta ilusión de estar presente ahí, porque además el Met lo que tiene es que en los intervalos te hace entrevistas a los artistas y al público, ¿no? Y ese juego de estar como ahí, y el estar como ahí también incluye irte al foyer, tomar una copa de champán y estar con el que quieras hablar, usarlo como un lugar de encuentro social, por excelencia, como son estos templos laicos, decimonónicos a las artes. Entonces Además, había algo de esto. Además, no Pero deja de también, ser ritual, ¿no? También continúa teniendo esa parte de ritual de ir, comprar una entrada, acceder a un espacio, sentarse y ver un en tu espectáculo, aunque butaca, y lugar sea desde ahí. proyectado. No sé Sin si duda, saber con quién te vas a tenías... sentar, al lado de quién y a quién querés ver. Tiene otros rituales de lugar de encuentro social. Exacto. Que Yo me de hecho refería hoy más los bien... teatros, ¿cómo? Perdona, disculpa, No, acaba. que digo que los teatros, fíjate que fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir como tales salas, y no sabemos con qué dispositivos, más allá de todo lo que sabemos de sanitarios, ¿no? Pero fíjate que Eric Hobsbawm hablaba, el historiador británico, que hasta el siglo XIX los lugares sociales por excelencia de la sociedad eran los templos religiosos, ¿no? La gente iba a la iglesia porque había fresquito en verano, porque hablaban de las ovejas, de las vacas que pasaban, había calorcito en invierno y se encontraba con el otro. Después del siglo XIX vienen los templos laicos a las artes, que son estos, los teatros decimonónicos, como el Teatro Real, como el Teatro Solís de Montevideo, como el Teatro de Santiago de Chile, el municipal, un poco para honrar a Felipe, desde ese lugar. Y hoy los lugares de encuentro social son los templos al consumo, que son los shoppings. Sí. Abrieron los templos al consumo, que son los shoppings, abrieron los templos laicos, que son las iglesias y las sinagogas, y no hablan los templos laicos a las artes, que son los teatros. ¿Cuánto riesgo puede haber en tomarte un ómnibus en ir a una ceremonia religiosa que ir al teatro? Entonces, a ver desde qué lugar nos estamos planteando esto. Realmente es otro debate porque da muchísimo que pensar, pero centrándonos un poco en el tema de durante estas semanas o estos meses de confinamiento, ¿habéis encontrado algún tipo de solución que no pase por estas grabaciones que se hacían
también en streaming o grabaciones del Met o del Teatro Real o de cualquier otro Bueno, gran yo templo terminé operístico? mi contrato, yo gané un concurso por el cual estuve 6 años en la dirección del Teatro Solís, desde el 8 de mayo del 2014 hasta el 8 de mayo del 2020, que fue cuando empezó la pandemia en marzo en Uruguay, y lo que se hizo fue transmitir lo que había, y la Comedia Nacional, que es el elenco estable de actores y actrices público de Uruguay, que fue dirigido por Margarita Xirgu, ¿no? Margarita Xirgu, la actriz catalana, fue la que fundó la Comedia Nacional, que estuvo también en Chile con una escuela de teatro y dirigiendo teatro, en Argentina y en Uruguay. Esta Comedia Nacional sí ha tenido algunas formas más interesantes de trabajar durante la pandemia, que tiene que ver quizás con algo más tradicionales, puede ser lecturas dramatizadas o teatros en monólogos en primeros planos, es lo que ha hecho la Comedia Nacional ahora. El Teatro Solís ha generado un lugar de diálogo, que es una escuela de reflexión artística para jóvenes, es un lugar que salió de jóvenes críticos, también es una instancia que me había empezado Javier Ibacache en el GAM de Santiago de Chile, y Ana Durán en Argentina, y que trajimos esa experiencia a Uruguay, al Teatro Solís. Eso es lo que ha hecho el Teatro Solís ahora en la pandemia. No ha explorado lenguajes como ha hecho Felipe en la Sala Fénix, que me parece más que interesante y bienvenidos. El Teatro Solís no ha transitado por este lugar, y no conozco de otros lugares que han hecho. Sí, teatros independientes han hecho otras cosas que ahí traje unas imágenes que podíamos ver, de teatro por celular, que es interesante, unas obras de Loza. Una pregunta a los dos, porque han surgido dos temas, uno por cada lado, que yo creo que confluyen. Por un lado, Daniela antes en su presentación ha planteado el tema de los derechos de autor, que qué sucede con todas estas obras que se han colgado de manera gratuita. Evidentemente no han generado el 10%, que por lo menos es el porcentaje que se lleva de las entradas los autores de cada una de las obras. Sí que se lo pueden llevar, me imagino, Felipe, poniendo un precio, ni que sea simbólico, como habéis hecho vosotros en estas obras por streaming. Y por otro lado, también existe esta posibilidad que el streaming que se hace desde Barcelona pues pueda ser disfrutado desde Montevideo. A ver, explicadme, bueno, os lo dejo aquí, el tema de los derechos de autor quedaría resuelto con la creación de nuevos lenguajes teatrales como el que vosotros estáis explorando, por ejemplo, es la primera pregunta que os lanzo. Mira, nosotros en cuanto comenzó la pandemia, la cuarentena, y comenzó, digamos, todo el sector a compartir los vídeos, no tan solo las compañías independientes, sino incluso el Teatro Nacional, el Jura, y empezaron los grandes teatros a compartir lo que tenían en biblioteca. Nosotros como sala no compartimos vídeos que ya teníamos de nuestras propias producciones, porque no eran vídeos pensados para ser vistos por el público. Eran vídeos grabados de cara a un programador, de cara a un documento, pero no para ser disfrutados en casa por los espectadores, ¿no? Entonces nos negamos a eso y comenzamos a hacer streaming que tenían que ver con las entrevistas y tenían que ver con la vinculación con los artistas, ¿no? Cuando nos decidimos a hacer streaming, cuando ya ha llegado el mes de junio, ya en mayo lo organizamos, pero cuando nos decidimos a hacer streaming, dijimos, esto se tiene que hacer y se tiene que cobrar. No, esto es importante. Tener que cobrar para que nuestra actividad sea rentable por dignidad y por lógica y sentido común, ¿no? Yo creo que hay mucha gente del sector se ha equivocado dando los productos gratis. Y entonces allí sí que se ha pagado a los autores, en este caso. Nosotros sí que cuando ya hemos tenido un ingreso, y de ese ingreso hemos quitado el 10% y se ha pagado a autores. Por lo tanto, creo que en la medida que hay una transacción y esto genera un nuevo, digamos, sector, ya sea el sector del teatro digital, el sector del teatro streaming, o como queramos llamarle, o como le llamarán en el futuro, como decía Daniela, pues yo creo que en cuanto hay movimiento también se generan otros ingresos. Creo que aquí también ha trabajado un técnico de luces y sonido, por ejemplo, ha trabajado un cámara, ha trabajado gente en la sala, ha trabajado la actriz y el autor en este caso. Se han movido algunos estamentos del mundo teatral y que se han visto recompensados
no se han visto recompensados como una noche cualquiera, no se han visto recompensados como un bolo, como un festival. Los ingresos, de eso si queréis hablamos, no han sido los mismos ingresos que se puede esperar de una noche de teatro, pero también es verdad que estamos aprendiendo y hemos puesto unos precios que quizá luego tengamos que repensar, ¿no? Pero bueno, los autores sí que se han visto. En cuanto se genera dinero, pues también se generará un poco para todos. Si es poco, pues poco, pero si es mucho más, pues creo que es un sector que hay mucho por investigar. Es un terreno totalmente virgen, si bien ya ha existido otras experiencias de teatro en streaming, como decía Daniela, del Metz o del Bolshoi, pues son otra categoría de grandes producciones que hacían teatro en streaming, pero teatro independiente en streaming, teatro de pequeño, mediano formato, aún tenemos mucho por descubrir y tanto en los terrenos de lo artístico, de lo técnico y de lo burocrático. ¿De dónde surgió vuestra idea para hacer este tipo de teatro, Felipe? O sea, ¿de dónde surgió la idea de hacerlo de esta manera? Bueno, básicamente la idea se nos ha acercado a nosotros y esto también hay que decirlo. O sea, en Barcelona ha abierto un portal llamado Escenicus, que ha nacido como un portal de compra y venta de espectáculos, ¿no? Un marketplace. Y han abierto y ha comenzado la cuarentena y por lo tanto se han reinventado rápidamente como tiene que ser y han abierto el área de Escénicos Streaming, ¿no? En donde se han dedicado a hacer streaming de otras partes del mundo y han desarrollado unas herramientas y unas digamos, posibilidades técnicas con un equipo técnico, asesores y tal, comerciales y tal, y se nos ha acercado y nos ha ofrecido la posibilidad. Así que, bueno, hemos respondido a Escénicus y directamente creo que la relación ha sido muy buena. De hecho, ya nos empezaron a llegar al mail, correo, ofertas de otras empresas de streaming que están abriendo, o por ejemplo, audiovisuales, gente con 2 cámaras, un ordenador, una mesa de mezclas y que te van a cualquier teatro y te montan un streaming, que es algo que está surgiendo. Es algo nuevo que están haciendo, ¿no? Pues esto es otra de las consecuencias, es decir, no solamente el teatro o algún tipo de teatro se ha reinventado, sino que incluso se está generando otro tipo de profesional interesado por un área que probablemente antes ni se había planteado. Esto de lo que estamos hablando hace 6 meses era completamente impensable, del mismo modo que ahora estamos haciendo este encuentro también de manera online, que esto es una cosa que tampoco no se había hecho jamás antes de toda esta época. Daniela, ¿tú crees que un formato como el que ha descrito, como el que está practicando Felipe en una sala, insisto, que es de pequeñas dimensiones, con espectáculos pues también o unipersonales o con muy pocos actores, ¿sería viable o sería práctico realizar en un teatro de unas dimensiones superiores? ¿Sería viable? Mira, yo hice unas imágenes que me gustaría poder mostrarlas. Adelante. No sé si Adelante, a ver si Manel las tiene. las tiene, porque las me vemos. parece que el debate hay que pensarlo desde diálogo, ¿no? Desde el diálogo entre América Latina y Europa. Y ahí tiene que ver con los financiamientos públicos, tiene que ver, además de las inequidades que no pueden abordarse solamente norte-sur, este-oeste, países desarrollados, subdesarrollados. Todos acá estamos hablando que parecería que con esto del COVID estamos todos en el mismo río, pero sin embargo unos están en botes salvavidas y otros están en transatlánticos. Entonces, a veces las comparaciones de qué se puede hacer desde una sala o de otras tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es el lugar público? ¿Cuáles son las convocatorias? ¿Cuáles son las infraestructuras? No sé si vamos a ir pasando. ¿Te hago así para decir que pase la próxima? Por ejemplo. ¿Manel? Ese es un buen sí, a ver si Manel puede. A ver, Manel. Exacto, perfecto. Manel, ¿te parece? Sí, perfecto. Entonces ahí pensamos desde qué lugar están los artistas, cómo está, ahí hay un COVID, ¿no? Y esto es arte callejero, ¿no? Esto es otra forma de decir los artistas cómo nos vemos, qué hacemos en esta pandemia. Voy con el dedito así, ¿eh? Próxima. Manel, Manel, otra diapositiva. Entonces, acá, esto, por ejemplo, los artistas cuando estaban trabajando para estar online, lo hacen por la necesidad de no perder un minuto en la pantalla, no perder un minuto en el corazón y en la cabeza de su público, por la necesidad de estar, por la necesidad de comunicarse, y ojo donde compartimos espacios virtuales, con quién los compartimos, porque nos puede pasar el caso de este gato japonés, que tiene 100.000 seguidores en Instagram. Entonces yo pregunto, ¿cuántos seguidores en Instagram tiene
El Festival Grec, creo que tiene 18.000 y pico de seguidores. ¿Cuánto tiene el Teatro Solís? ¿Cuánto tiene el Municipal? ¿Cuánto tiene el Real? ¿Cuánto tiene Angélica Lidl, que está ahí con 1.000 y pico de seguidores? O nuestro Sergio Blanco, que también está en el Festival Grec, con unos 3.200 seguidores. Esto tiene que ver un poco con en qué lugares estamos compitiendo de alguna manera. Si pensamos que las artes tienen un lugar del ocio, ¿es ese el lugar? ¿Es ese el lugar de las artes y las construcciones culturales? Seguimos, entonces, ahí está el debate. Para un artista es lo mismo trabajar pensando que tiene enfrente un dispositivo móvil, pensando que tiene un maniquí, pensando que tiene una planta, como son los conciertos que se hicieron para 2.292 plantas que hizo el teatro, de los teatros del canal. ¿Es lo mismo? Ahí Muntadas Anthony Muntadas, este artista plástico desde el año 96 que está haciendo estas exposiciones, que en realidad lo que se pregunta es el lugar escéptico del artista como escéptico en un lugar de transmedia, como un mundo simulado, un mundo virtual, ¿no? ¿Y qué pasa con los espectadores? ¿Cómo se tienen que plantar frente a esto? ¿Cuáles son los dispositivos de un espectador frente a esta realidad virtual? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo nos posicionamos? Yo creo que hay una serie de preguntas que uno se hace, una serie de respuestas que nos hacemos de norte, sur, este, oeste. Tiene que ver, cuando pensamos qué nos está pasando esto en el COVID, hay una serie de respuestas que tienen que ver con un tanto místicas, que dice, bueno, el universo todo lo proveerá, y casi no nos preguntamos qué hicimos nosotros en estos tiempos para llegar a lo que estamos pasando, cómo fue nuestra relación con la naturaleza, cómo es la relación con los otros seres humanos, cómo es nosotros mismos. Hay un grupo de respuesta que diría, casi como un oráculo, bueno, vamos a salir de esto, vamos a volver a la normalidad. ¿Qué es para las artes escénicas volver a la normalidad? ¿Va a ser esto? ¿Va a ser una normalidad semipresencial? ¿Va a ser con tapabocas? ¿Va a ser con toda esta realidad? La historia no es futurología, pero sabe lo que pasó y de alguna manera puede hacer escenarios posibles de lo que hay. Y también nuestras respuestas dicen que vamos a salir mejor, porque cada crisis nosotros, los seres humanos, nos vamos a posicionar desde un lugar que vamos a pensar en ser más espirituales y vivir mejor. Acá hay esta foto de Adorno que decía que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie casi, porque después de las crisis también que hubieron de las pandemias, de la gripe española, de la peste negra, de todas las pandemias que sufrió la humanidad, siempre se pensó que íbamos a salir mejores. Y no quiero ser fatalista, pero después de estas grandes crisis hubo la guerra mundial, esto es una foto de Alepo, de Siria, 2016, estuvo el genocidio armenio, el holocausto judío. ¿Salimos mejor después de esto? Bueno, ¿qué hace el arte para esto? Sin anular un tiempo idílico, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos en esto? Entonces, ahora viene la próxima imagen que tiene que ver con esto, ¿no? Este es el mito de Atenea. Atenea, sabemos que salió de la cabeza de Zeus, porque Zeus había dejado embarazada a Metis, y cuando pensó que sus hijos las iban a hacer mejores que él, dijo, bueno, no van a ser mis hijos y me los como. Se los comió a todos. Atenea estaba ahí casi a punto de nacer, le hizo doler la cabeza a Zeus, por lo tanto, Festo le abrió con un hacha y salió Atenea. Quiere decir que para que nazca la sabiduría, tenemos que abrir la cabeza. Y esto me parece que es lo que hizo Felipe en la Sala Fénix. Aprovechó una convocatoria, generó un lugar de reflexión, hizo un nuevo lenguaje. Y eso tiene que ver, que no es lo mismo que estamos haciendo hasta ahora. No es lo mismo de poner en valor o poner a disposición lo que tenemos filmado en nuestras salas en otros tiempos, en otra normalidad al público, sino que abrió la cabeza y pensó en otras estrategias para hacer otros lenguajes y generar otras formas de arte. Que no sé si es teatro filmado, no sé si es teatro virtual, no sé si es teatro por dispositivo, no sé qué nombre y si hay que ponerle un nombre, porque nombrar es aprender un poco eso y dialogar y decirlo de alguna manera. Pero Felipe hizo otra cosa ahí, y creo que tiene que ver con eso, con abrir la cabeza. Seguimos un poquito más. Bueno, quizás esto tiene que ver con la importancia del arte en la vida y cómo UNESCO está buscando o usando este convivio para esta pandemia para poner en valor las identidades, ¿no? Capaz que ahí, me acuerdo de lo de Nurcio Dinen, ¿no? Que decía que en un universo del utilitarismo, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo vale más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque capaz que es más fácil decir para qué sirve todo eso y para qué puede servir el arte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a volver? Sigamos un poco adelante después de esto. Bueno, rápidamente voy a pasar estas muy rápido, pero tiene que ver
con lo que todos vimos en el mundo, ¿no? ¿Qué pasó en el mundo en estos días? Desde un tutú de 3 metros deambulando por Holanda, hasta las salas así, desarmadas, para que la gente se sienta segura, porque lo que se trata es de dar como un COVID-free a los públicos para que puedan ir volviendo a lo que podría ser una normalidad, o que cada teatro en el mundo ha puesto muñequitos, plantas, cosas como para decir, esta es la separación. Acá vengan, que tenemos las alfombras, que tenemos los tapabocas, que tenemos los gel. En poco tiempo incorporamos hábitos, incorporamos ritos. No se podrá desde entonces pensar que el rito del teatro sea este otro que propone Felipe, por poner Felipe, ¿no? Un poco esto. ¿Desde qué lugar nos vamos a comportar como públicos, como personas? El miedo al otro, que es el peor de los miedos. El miedo al otro es el otro que te va a contagiar, y el teatro tiene justamente eso, ¿no? El estar en el convivio al lado, el teatro físico tiene que ver con eso. Sigamos pasando las diapos. El Teatro Real de Madrid. La Traviata, 340.000 euros puso el Teatro Real de Madrid para lograr que sea una sala segura. Hoy me decías, Carmen, ¿qué teatro independiente puede disponer de 340.000 euros para asegurar el distanciamiento social, la sanidad de sus públicos, de sus artistas, de sus trabajadores? Así se hizo esta ópera. ¿Cómo es rentable? Este es el concierto en un invernadero. El Liceo de Barcelona se transformó en un invernadero donde la performance termina regalando la planta creo que fue en sanatorios, ¿no? Buenasilos, para terminar esa performance de un artista visual muy conocido. ¿Cuáles son los escenarios futuros de esto? ¿El artista le es lo mismo trabajar su arte para las plantas? Sigamos adelante. Bueno, esto es un saludo a este entorno del Festival Grec. Esto pasó en Argentina, por ejemplo. En Argentina hay esta compañía El Hueco que dice esto. Para nosotros, dice, la discusión sobre si el teatro online es teatro o no se pierde, no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Dice, por supuesto, es un registro en video, es un hecho vivo con una función teatral. Y están haciendo esto. En Argentina están haciendo teatro a la gorra, están tratando de explorar también estos nuevos lenguajes, como hace Felipe desde la Sala Félix. Están tratando de ver qué es lo que está pasando. Sigamos adelante, por favor. Esto es la imagen de Uruguay. Esto es Uruguay en América, ¿no? Somos una islita rara, siempre somos como excepcionales los uruguayos. Esto es el dato de ayer, porque hoy a las 8 de la noche se dan los datos nuevos, y acá son las 2 de la tarde. Un caso nuevo hubo ayer. Tenemos 79 casos activos en todo Uruguay. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes, con 28 fallecidos. Es irrisorio lo que está pasando en Uruguay. Y en realidad todos sabemos que en el mundo la gente se sigue muriendo de hambre y de otras enfermedades, ¿no? Pero bueno, tenemos que el COVID provoca esto. Sigamos un poquito. Y es lo que decíamos, ¿no? Abre todo menos abren los teatros. Y Uruguay hace performance en las calles, frente a las puertas de los teatros. Los teatreros dicen, abran ya, que tenemos protocolos, que tenemos las cosas para estar. Sin embargo, el gobierno no abre los teatros. Sigamos. Tenemos una ley que está parada de teatro independiente también, que este gobierno lo paró. Esto, por ejemplo, se hizo en Argentina, se hizo en Uruguay, se está haciendo en Colombia, en Perú. Amor de Cuarentena es una obra de Santiago Loza, el argentino, donde a través de un celular la historia se contaba que vos tenés la voz de un actor que te manda mensajes de amor como si fuera un ex amante, y por 14 días te van llegando mensajitos, imágenes, fotografías, y eso fue, me parece, que lo más creativo que hemos tenido en Uruguay. Como pasemos, creo que nos quedan, esto es teatro negro que se hizo en las calles, en los barrios, en un centro cooperativa, a nivel de movilizar un poco a la gente. Esto es lo que se hizo en el Teatro Solís, es pasar los espectáculos que ya estuvieron grabados y que ya se habían hecho, que es el Solís TV, ¿no? Que se pasa, están 2 días al aire pasando. La próxima, esto es lo que hace la Comedia Nacional, que es el teatro que fundó, la compañía que fundó Margarita Xirgu, por ejemplo, ahí acá esta zona. Y esta es la última pregunta que me decía, si en Uruguay existe una manifestación cultural muy fuerte, que es el carnaval, que es como si fueran pequeñas óperas, diríamos, porque tienen una escenografía, porque tiene coros, que cuentan una historia. Y este carnaval se televisa, y hay programas de televisión todos los días que hablan de lo que pasa en el carnaval, que no es lo mismo con el teatro. Pero eso nació desde los años 80, que tiene un valor después de la vuelta a la democracia. El carnaval
vuelve a tener un lugar en Uruguay y se genera un hecho cultural increíble en varias zonas, que no es lo mismo, no hablo de una cultura en Uruguay porque no es lo mismo Montevideo que otros departamentos del país, pero en Montevideo y algunos otros lugares el carnaval tiene un lugar muy bueno, muy central y con unos hechos alrededor. No pasa en eso en el teatro. ¿Podrá ser la pandemia, esta crisis, hacer que el teatro pueda llegar a tener un lugar como lo tiene hoy el carnaval? Son preguntas que para nosotros nos importan generar. Son preguntas que realmente se lanzan, pero que la respuesta hasta dentro de un tiempo pues no la vamos a tener. No la vamos a tener y ni sabemos cómo es. Ahora, ¿son más democráticos estos lugares? ¿Cómo son los consumos culturales ahora? ¿Será el control remoto y el sofá el gran, de alguna manera, la gran competencia de las salas? ¿Del ir en vivo? Ahí termina, con esto termina. Sí, vale, muy bien. La verdad es que insisto, han surgido muchísimos temas muy interesantes, pero me quedo también con esta última o la penúltima diapositiva que hemos visto de unas personas sentadas en el sofá con la televisión encendida, otra pues con el ordenador, porque, bueno, yo creo que aquí estamos hablando de teatro digital, pero no como no como una sustitución del teatro tal y como lo conocemos de siempre, sino como un complemento o como otra modalidad de teatro. Es otra, no sé si llamarlo género o qué, otro formato. Esto lo saco un poco a colación porque en breve vamos a hablar ya, vamos a abrir ya el turno de preguntas, veo que están llegando algunas. Y una de las primeras que nos ha llegado es Isabela Pintani, que nos ha comentado. Lo leo literalmente. Pregunta del abogado del diablo. ¿No existe el peligro de que el mensaje que se está transmitiendo es que no hace falta que te levantes y salgas para ir al teatro? Cuando cómodamente lo puedes ver desde casa, ¿no hay riesgo de que los teatros pierdan público de esta forma? Antes de que me respondáis, quiero lanzar un pensamiento que leí recientemente en un periódico de aquí de Barcelona, que Judith Carrera, directora del CCCB, respecto justamente pues, de la readaptación o de la digitalización de la cultura, explicaba que el entorno virtual no solo es una vía más para difundir la cultura, sino que también es una forma para generarla. Es decir, recogiendo la pregunta que nos ha formulado Isabela, yo quería preguntar, ¿realmente va a jugar en contra, podría jugar en contra del teatro tal y como lo conocemos ahora, el hecho de que lo podamos consumir en casa? ¿O el hecho de consumirlo en casa puede hacer que gente que normalmente no se acerca a los teatros lo descubra y en el momento en que se abran y se pueda disfrutar del espectáculo en vivo, pues acceda por primera vez o de una forma regular al teatro? ¿Qué pensáis? Yo creo que personalmente que estamos viviendo una etapa transitoria, evidentemente. ¿Qué tan larga puede ser? Yo creo que allí está el kit de la cuestión. O sea, cuando decimos, mira, deja pasar, en un momento pensamos, no nos metamos en el mundo del streaming, tal, esto de aquí a un mes se acaba. Y de pronto vas viendo que esto se alarga, se alarga, se alarga y no sabemos hasta cuándo. Incluso ahora que hemos vuelto a esta nueva normalidad, planea sobre nosotros la amenaza del rebrote, ¿no? ¿Quién sabe cuándo acabará, si esto es largo, poco tiempo? Y visto que por lo menos y ya llevamos un mediano plazo desde marzo en estas circunstancias, yo creo que es importante experimentar en estas nuevas tendencias que sin duda son complementarias y que no sustituyen en ningún caso al teatro presencial. Porque ya se dijo en algún momento, el teatro presencial no es tan solo el teatro en sí, en lo que tú puedes percibir sensorialmente en el escenario, sino que es todo el ritual de ir al teatro, de salir de casa, cuando te pones la ropa que te gusta para ir al teatro, vas allí, quedas después con la gente, esa cerveza que hay posterior al mundo de la obra, como si la obra te ha afectado, cómo lo sacas afuera, lo que has pensado, lo que has dicho, la cena que hay después, todo ese conjunto, esas 5 horas que le dedicas a una obra de teatro, entre salir de casa y volver a tu casa, es todo un viaje que es insustituible, ¿no? Cuando la gente que va al teatro, que gusta del teatro, sabe que esta noche voy al teatro significa más de esta noche voy a ver una obra, sino que esta noche voy a disfrutar del conjunto. Sin embargo, no podemos evitar estar en la situación en la que estamos, que es más poderosa que nosotros, más grande. Y esta pandemia, digamos, no podemos ignorarla, ¿no? Es como el elefante allí en el salón. Tenemos que
enfrentarla, y creo que esta es una de las maneras de enfrentarla. No le llamemos más teatro digital, tal vez no sea teatro, tal vez sean historias digitalizadas o historias de teatro en internet, no lo sé, tal vez es cierto que cuando dices voy a hacer teatro en vivo, van a salir todos, digamos, los defensores del teatro clásico de toda la vida a negarse a ello. Pero si cambiamos el nombre, ya estoy hablando de una estrategia ya casi de marketing, ¿no? Sí, sí. De si hecho, le llamamos... sí. De hecho, hay otro teatro aquí en Barcelona que ha experimentado, como tú dices, que realmente es el momento de experimentar nuevos formatos y nuevos lenguajes, ha sido el Lliura, que es un teatro en las antípodas de la Sala Fénix en cuanto a poderío, digamos, es un teatro público con diferentes salas y una capacidad enorme y una larguísima historia. Y que también también se ha adaptado a los nuevos tiempos estos últimos meses, hizo lecturas dramatizadas e incluso hizo algunos espectáculos como tú, Felipe, con un formato, con una duración breve, porque yo creo que esto es uno de los puntos clave que ahora también podríamos hablar, para que el espectador pueda a lo mejor disfrutarlos más o aguantar más delante de la pantalla, pero eran producciones nuevas e incluso iba alternando, si no recuerdo mal, palabra con ilustración. Es decir, aquí ya no estabas viendo actores, sino estabas viendo ilustraciones como casi pues como si dijéramos cine de animación o teatro de animación. Pienso que la experimentación realmente es la clave. Y hablando de experimentación, y antes que ahora sí que vamos a abrir el debate, que quiero hacer una pregunta muy concreta a una de las personas que veo por aquí que se ha conectado. Felipe, vosotros ahora también dentro del GREC vais a estrenar un espectáculo que es Bitácora de ida y vuelta, que también explora otro lenguaje, si no me equivoco. Justamente nosotros teníamos un cabaret muy hecho a mano, un cabaret de estas, digamos, de cabaret literario, musical, con canciones de autor, originales, lenguajes no convencionales, pero tradicionales en el sentido de marionetas, sombras, teatro de objetos, todo un tipo de teatro parateatral, y que de pronto con esto nos hemos tenido que reinventar. ¿Y cuál ha sido la reinvención? Pues el radioteatro. El radioteatro, un estilo que nos pertenece a todos, es un patrimonio de la humanidad prácticamente. Hay generaciones que se han criado con él, que aún hay algunas experiencias en la radio pública, y que es, te lo digo directamente, es totalmente mágico. O sea, tiene la magia, tiene ese encanto, y cuando estás grabando y cuando lo estás preparando, porque ha requerido mucha preparación, o sea, hemos estado con un mes de ensayo diciéndolo, porque el micrófono tiene trampa, o sea, el micrófono te capta las emociones, y la Verónica Gonzalo, nuestra técnico grabadora, nuestra ingeniera, pues estaba allí grabándonos y nos decía, espera, que estás muy cambiado del otro día. Tenemos que encontrar el tono, la emoción, y me decía, es que el micrófono es muy tramposo, o sea, capta muchísimo lo que al actor, y creo que hay que estar actuando muy bien frente al micrófono. No es aquello de que, bueno, como no se me ve, ya lo voy haciendo, o voy a hacer otra cosa, No, hay que estar 100% con el micrófono, contigo, como si fuera teatro, y esto, claro, esto a los actores nos gusta mucho. A los actores nos gusta la exigencia y estar allí presionando, y de pronto lo vas a escuchar, oye, ese día estaba muy acelerado, este día estaba... Y hemos sido así durante un mes. De hecho, bueno, me imagino que también el streaming ha requerido muchos ensayos para poder hacer este plano secuencia tan maravilloso y sin cortes. También. Ahora que hablabas también de tu faceta como actor, tenemos una pregunta esperando que le daré paso enseguida, pero me había parecido que teníamos por aquí a Albert Requena, que creo que ha desaparecido, porque te quería saber, él ha sido uno de los intérpretes que ha participado en Fénix en streaming, y quería saber también qué significa para un actor
pues ser filmado en lugar de actuar delante de público, teniendo en cuenta que en un teatro de proximidad como es el tuyo, el público lo tienes encima y el actor aprecia rapidísimamente cuáles son sus reacciones, si se mueven, si no se mueven, si respiran, si no respiran, si ríen ante algún momento cómico. Cuando vuelva a aparecer, que es que no lo veo, no sé si realmente Bueno, está o no yo está. sé que Requena ha estado muy cómodo, se ha sentido muy bien. Y en cierta manera la experiencia también le lleva a pensar, como las obras que han interpretado, las han interpretado mucho, no son estrenos, él sabe la reacción que va a provocar en casa, sabe la reacción, es como cuando actúas en cine o televisión, no estás con el feedback, pero sabes que estás en el tono correcto y hay un punto allí de... Y creo que se han sentido cómodos ellos, no han sentido la... Bueno, siempre es mejor, ¿no? Siempre es mejor con el espectador, eso sin duda alguna. Pero hay algo allí de la imaginación, de la mente subjetiva, que ha sabido suplir, suplir aquello. Vamos a ver, hay una pregunta que nos formula Antonio José Navarro, no sé si, Manel, no sé si la quiere formular él directamente o si la leo. En cualquier caso, a ver, él comenta, por lo que se deduce a través de las intervenciones, ¿estamos ante el nacimiento de una nueva forma teatral que se adapta, entre comillas, al formato vagamente cinematográfico? Y por otra parte pregunta también, creo que esta ya es una pregunta directamente para Felipe, que es, al hilo de esta idea, la de adaptar las obras teatrales al formato streaming, ¿habrá una versión del Bufón del Rey Lear en streaming? El Bufón del Rey Lear es, para Daniela, por si no la conoces, es uno de los espectáculos de Felipe que es realmente una maravilla. Sí. Es una adaptación shakespeariana, o sea, es el Rey Lear explicado por una sola persona, por un solo actor y es fantástico. Bueno, Felipe, ¿qué? Vamos a tenerlo en streaming. Yo respondo esta pregunta y luego la primera pregunta para Daniela. Bueno, el Bufón del Rey Lear está allí y hemos estado pensando, yo también tengo un cariño muy especial por mi trabajo y me gustaría realizar una versión streaming para programadores o para espectadores en general que no la hayan podido ver más allá de Barcelona, pero pensada también para la cámara. Y también quiero incorporar algunos nuevos detalles que pueden hacer esto que ya estábamos experimentando al principio, de abrir la puerta desde la calle, abrir la puerta, llevar a los espectadores, venderle la entrada, pasar por todo lo que es esta zona de aquí, de los cuadros, y luego entrar al teatro, pedirles que apaguen las luces en casa, y a partir de allí entrar con esta obra shakespeariana poco a poco, tratar de conducirlo, y estamos trabajando en ello, encontrando y que la versión streaming y se merezca, digamos, a la versión teatral y tratar de encontrar algo que esté a la altura de mis expectativas y de mis exigencias, por supuesto. Y ante la primera pregunta, Daniela, que era referida sobre si estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo lenguaje o espérate, exactamente lo que decía, de una nueva forma teatral que se adapta al formato vagamente cinematográfico. Vagamente yo creo que es una de las claves. Sí. Bueno, ojalá, a mí me seduce mucho pensar eso, ¿no? Y pensar que, bueno, que el arte justamente lo que hace siempre es cuestionar lo que pasa y buscar nuevas alternativas y nuevos desafíos. Entonces, lo que a mí está haciendo, por ejemplo, la Sala Félix me parece sumamente interesante. Ahora, pienso dos cosas. Los chinos, fíjate que un chino come un murciélago en China y estamos todos enfermos acá, ¿no? Y también los chinos dicen que cada crisis representa una oportunidad. Me quedo con esto último, los chinos, y espero en esa oportunidad. Y espero en la oportunidad de pensar estas otras formas de transmedia. Pero también lo que hoy decía Felipe, es que cuando la gente va al teatro va a comer algo, va a tomar algo y sale y se encuentra. Quiere decir que hay una cadena de valor, hay trabajo que se le da a los restaurantes, a la gente de los transportes, a los vestuaristas, a los diseñadores gráficos, a las imprentas. Toda esa cadena de valor está en crisis y el ecosistema cultural está en crisis. Entonces, esto va a atender a una parte, posiblemente, de la creación artística y de la forma de comunicarnos con los públicos. Está bien, ¿qué pasa con todo lo otro y con toda esa cadena de valor cultural que se rompe, que la rompió el COVID? Y después, ¿qué pasa con los públicos? ¿Y qué tendencias hay? Tenemos algunas encuestas, por ejemplo, la que hizo el New York Times, y que habla de que el 39% de los públicos frecuentes de Broadway estarían dispuestos a volver. ¿Qué pasa? Pongo Broadway con esa cadena de otro tipo de teatro en otro país,
que está formada principalmente por público mayor de edad y por públicos turistas. Entonces, en este marco, básicamente, en este marco de no comunicación, de no turismo, de que la parte de la gente mayor, que es la que tiene más riesgo a contagiarse, la que tiene más temor al contagio, y que son quizás las que más tienen disponible dinero para pagar una entrada y salir, no va a estar. Entonces hay que tener también, decir, bueno, vamos a pensar en esas otras oportunidades del arte y darle otra dimensión para poder explorar estos nuevos lenguajes artísticos y hacerlo, porque tenemos estas encuestas. Tenemos la encuesta que hizo también en Chile a nivel nacional, y que las que los responden son los millennials. Y los millennials dicen que están habituados a pagar plataformas online de Spotify, de Netflix, de YouTube, y que eso no cambió. Ahora, ¿incorporarán nuevas plataformas? ¿Con qué tipos de teatro? Teatro filmado así, ya sabemos que no. Estas otras nuevas formas de hacer teatro. ¿Podrá ser un nuevo menú para verlo? ¿Cuánto tiempo disponible estará la gente en pantalla? ¿Cuánto podemos tomar la atención? Sabemos, por ejemplo, que uno puede ver la saga de Harry Potter varias horas, o El Señor de los Anillos. ¿Podemos ver un Rey Lear entero? ¿Un Shakespeare entero? ¿O podemos ver esta otra nueva propuesta? Quizás primero tengamos que ir paso a paso, ¿no? Si enseguida nos lanzamos realmente a un Hamlet de 5 horas, igual no funciona, efectivamente. Bueno, no sé. Sí, no, claro, es una incógnita. Quizás realmente tenemos una matriz, estamos matrizados desde la enseñanza a cómo ver, a cómo espectar teatro, cómo estar en silencio, sentado en el asiento, y que lo primero que hace es que tiene las hormonas revolucionadas, que quiere tocarse con el otro, que quiere salir, que quiere ver, y le está diciendo, apagá el celular, quédate quieto en la silla y mirá que lo que está pasando en el escenario es lo mejor que podés ver, porque eso es arte y no es lo que vos pensás, y sentate sin el teatro fijo. Afortunadamente realmente estamos en un sector absolutamente creativo, y por lo tanto soluciones seguro que se van a ir surgiendo. Por otro lado, estaría bien realizar una encuesta a este nivel. ¿Estarías dispuesto, a espectadores de teatro, público que habitualmente acude al teatro, estarías dispuesto a ver a lo largo, yo qué sé, por lo menos una vez a la semana, un espectáculo emitido en streaming en lugar de desplazarte a la sala? Sería interesante, porque se han hecho encuestas. Hay que plantearlo tanto al sindicato, a DETCA, sí, ¿no? al periódico. Claro. Bueno, he dicho una vez a la semana, no sé. Bueno, en fin, se ha hecho, bueno, ya sabemos que sí, que todo el mundo quiere volver a las salas, pero bueno, también estaría bien saber si votarían por esta opción. Te comunico, Felipe, que Susana de Senicus dice, y además entre signos de admiración, queremos el Rey Lear en streaming. El Rey Lear yo creo que se refiere al bufón, no se refiere al Rey Lear entero. Sí. Vale, aquí tenemos otra pregunta de Félix Correa que pregunta, espérate, el cámara, los que no están como actores o actrices durante una función en streaming, ¿también ensayan antes de levantar el telón? Supongo que sí. Claro. Bueno, ahí es donde esa cadena que no se cumple por un lado con el teatro en streaming, todo lo que gira alrededor también de los teatros, no tan solo del teatro mismo, sino que las calles de alrededor, pues aquí se genera otra cadena también de trabajo, ¿no? Que es más reducida, evidentemente. De hecho, por ejemplo, un detalle que no comenté hace un momento, es casi todos monólogos para poder mantener la distancia social. O sea, en la sala está el actor, el cámara, el técnico y el cap de sala, el taquillero, y son gente aislada, única y separada, ¿no? Que, aunque bueno, esto ahora ha cambiado. Ahora ya las autoridades aquí en España, Daniela, han declarado que las compañías son como ya no grupo familiar, pero es como grupo estable. O sea, las compañías de teatro, al grupo de convivencia se llaman. Para ver. Bueno, capaz que hay que preguntarle ahí a Daniel Martínez, ¿no? El director de Grupo Focus, que tiene tanto peso empresarial en Barcelona, y ver si pueden llevar adelante ellos por ahí algunas encuestas justamente de tendencias, de qué consumos culturales podrían haber, a qué el público estaría dispuesto a transitar. Hay algo que me gustaría comentar, en cualquier caso, antes de que se me olvide, y es que todas estas actividades online que estamos haciendo, digamos, la Sala Fénix ha iniciado un proceso, pero todas las salas de proximidad han iniciado otro proceso, y que nos hemos unido. Esto también es muy importante, porque este trabajo online ha generado una unidad muy potente. Y las salas de proximidad de Barcelona, que a lo mejor llevábamos trabajando juntos 15, 20 años,
pues no, en nuestro caso menos, ¿no? Porque somos una sala más joven, pero gente que había estado muchos años en contacto, el COVID, digamos, o la pandemia y el GREC en su conjunto, digamos, todas las circunstancias han hecho que trabajemos ahora y que estemos unidos, cosa que cuando dice, bueno, las dificultades te unen, pues es verdad, nos hemos unido las salas pequeñas, tenemos ahora una web llamada Teatres de Proximitat, UNCAT, y estamos trabajando juntos y todas están generando actividades, coloquios, lecturas, videoarte y si alguien que está viendo esto tiene dudas, pues yo le digo, ir a ver, mirad bien la programación que tenemos allí, Teatros de Proximidad.cat, y no os perdáis nada de lo que estamos preparando. Pues aquí queda, ¿eh? O sea, vamos Ahí a queda. entrar todos a ver realmente teatros de proximidad. Yo quería hacerte una pregunta, al hilo también de esta última de los ensayos para poder realizar uno de estos espectáculos, pero antes de lanzarla, quiero apelar a todas las personas que nos están siguiendo para que ellos se impliquen, se mojen y digan esto de que si ellos estarían dispuestos a continuar viendo espectáculos en streaming o no. A ver, si contestáis, me gustaría mucho que contestarais todos, por favor, y que ofrecierais también vuestro punto de vista sobre si es un buen formato o no. Felipe, al hilo de cómo si se ensayan antes de levantar el telón, para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tuvisteis que ensayar, por ejemplo, para hacer Mirta en Espera, que fue el primero de los espectáculos que programasteis? ¿Cuánto hubo que ensayar? Tú como cámara, que en aquel momento llevaste la cámara, y la actriz. Sí. 2 ensayos y el streaming. Pasa que el primer ensayo ha sido un ensayo muy largo, de 4 o 5 horas, en el que se iba parando, deteniendo, avanzando y diciendo, mira, aquí cuando la cámara se cruza le da la sombra, este momento no alcanzo a moverme rápidamente, por favor, muévete antes, en fin, ¿no? Todos pequeños detalles junto al técnico y luego un segundo día a hacer la grabación completa. Hacer la grabación completa de esto, pasarla por streaming en un circuito privado y luego estudiar ese vídeo. O sea, mirar el vídeo y entonces hacer un planning diciendo, este plano ha quedado demasiado cerca, este demasiado lejos, vamos a intentar hacerlo mejor o vamos a... Entonces, por lo tanto, que también hay un estudio allí de parte, no, ya no estás en sitio, pero estás en casa mirando el vídeo, visualizando y tratando de mejorar para que al día siguiente se hiciera. No es fácil, no es aquello de, bueno, ponte y te grabo. Hay que encontrar el plano que vaya mejor, el movimiento que... También, por ejemplo, en un momento, la primera tentación fue empezar a moverse, siguiéndola, buscando muchos planos, ángulos, creativos, ¿no? O sea, un proceso creativo, pero nos dimos cuenta que también el teatro necesitaba un cierto momento de cámara fija, acercarse, estar cerca y dejarla hablar, ¿no? Que es lo que la gente quiere escuchar la historia que ese personaje te quiere explicar. Y entonces, si el lenguaje audiovisual va por encima del teatro, también es negativo. Hay que dejar que... Estamos recibiendo... ¿Preguntas? No, venga. Estamos recibiendo feedbacks, pero me gustaría recibir todavía más. Antes de leerlos, mira, quería hacerte una petición, a ver si es posible. Tú que tienes línea directa con Albert Requena, que lo teníamos aquí y ha desaparecido, a ver si es posible que regrese y nos explique cómo es, desde el punto de vista del actor, pues esta experiencia. Porque vamos a ver si puedo. Ahora mismo no podría, utilizando el teléfono. Perfecto. Mientras tanto, vamos a ir leyendo algunas de las respuestas a esta pregunta que he lanzado. No son preguntas, son respuestas a lo de... ¿Os gustaría ver teatro en streaming? Antonio José Navarro responde que sí, pero que no renunciaría a ir al teatro físicamente. Esto es algo de lo que ya hemos hablado anteriormente. Una cosa no sustituye a la otra, sino que lo tiene que complementar. Isabela Pintani dice que sí, definitivamente. Y Cristina Atanasio dice que sí que está dispuesto y con mucha curiosidad acerca de lo que este nuevo lenguaje pueda ofrecer. Realmente es un momento, yo me imagino, que estimulante desde este punto de vista porque se presta a la experimentación. A ver,
vuelve a decir alguna cosa Cristina Atanasio, que es, vi hace poco una obra de una sala alternativa de Alemania, una posibilidad que ofrece el teatro de streaming y me gustaría que esto pudiera seguir. No sé si vosotros habéis visto streamings de otras salas. Yo sí, estuve viendo cosas para entenderlas y también, bueno, yo creo que lo más importante es, bueno, dentro de la experiencia que dice ahora Atanasio, que por cierto, un saludo para él, eh, es que, por ejemplo, nuestros streaming llegaron y se vieron en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, ¿cuál era? Costa Rica, en Nicaragua, se vieron en Francia, en Reino Unido, vamos. Y eso también, claro, que es una de las posibilidades. Ahora, yo te digo sinceramente, yo que me he ido de bolos y he estado actuando en Corea o en Alemania, prefiero mil veces ir allí como actor, irme de gira y estar en Corea 15 días que me vean por streaming. Eso te lo aclaro enseguida. Pero, en una experiencia así es llamativo, es curioso. Yo te digo, el día del primer streaming estábamos de los nervios con la actriz diciendo, esta noche nos estrenamos en el mundo. Era como Sí. un lanzamiento mundial, ¿sabes? Y en parte lo era, claro que lo era. Evidentemente con sus limitaciones y no somos locos, ¿eh? Sabemos que estamos llegando a petit comité, pero que estamos llegando a Japón también, ¿no? Y esto era muy, muy entretenido. Yo en Daniela, noviembre di una charla, que en noviembre di una charla en el Teatro Nacional de Cataluña, ahí, y claro que prefiero ir a tomarme algo ahí Claro, sí, vente para acá. que desde este Zoom, pero bueno, se disfruta igual. Bueno, Sí, si bueno. no se anima nadie, iremos acabando, pero también quería hacer otra reflexión. Al final, el teatro en streaming es una posibilidad que se le abre a las personas que, por la razón que sea, no pueden acudir al teatro. Es decir, gente que tenga movilidad reducida, gente que esté hospitalizada, por ejemplo, o ingresada en algún centro que no le permita asistir al teatro. Gente de otras ciudades, de otros países, que les gustaría ver un espectáculo en concreto y que no pueden hacerlo físicamente, presencialmente. Sí, sí. Yo creo que desde este punto de vista sí que debería quizás casi ser obligatorio poder realizar unas programaciones paralelas en streaming. No sé qué pensáis desde este punto de vista. Mira, creo que la pandemia también lo que demostró, si bien demostró la fragilidad de la cultura y del sistema cultural, mostró que no se podía pasar una pandemia como esta sin las artes. La gente vio visitas virtuales a museos, además de lo que estamos hablando de teatros, ¿no? Vio películas, leyó libros, escuchó música, vio conciertos. Las artes tienen un lugar en la vida cotidiana de la gente, que esto lo demostró claramente. Yo me imagino lo que pudo haber sido Ana Frank en un sótano viviendo en la Segunda Guerra, y lo que nosotros hoy pasamos, nuestra pandemia hoy, sin la conectividad y sin las artes, no hubiese sido lo mismo. Ese lugar me parece que deja también la otra contracara de esto, así que sí, por supuesto. ¿Querías comentar alguna cosa tú, Felipe? No, estoy de acuerdo con todo. Estupendo. A ver, tenemos una intervención más, tenemos más que una pregunta, también es como una afirmación. Susana de Scenicus, que a mí también me habría gustado preguntarle alguna cosa más, pero fantástico que ella misma haya tenido esta iniciativa. Susana dice que por supuesto que hay que continuar apostando por el teatro digital, por el teatro en streaming o como lo queramos llamar. Dice, desde Scenicus apostamos totalmente, es más, creemos en la conveniencia de los dos formatos, presencial y streaming, poder llegar a todo el mundo y a personas que por sus circunstancias, es lo que decíamos hace un momento, no puedan desplazarse a una sala de teatro. Y pregunta para Felipe, más allá del COVID, ¿la Sala Fénix va a seguir haciendo streaming? Sí, bueno, es algo que, por ejemplo, ahora tengo que enviar un email a todos los espectáculos programados en la próxima temporada. Primero lo que tenemos que tener una reunión con el sindicato de salas de teatro para entender cuáles son las condiciones con las que vamos a poder abrir o no, pero una vez cuando tenga claro esto,
enviar un mail a todas las compañías y entre esas, advertencias de la próxima temporada también hay una pregunta para cada una de las compañías y es que si quieren hacer una de las obras en streaming en temporada. Es decir, que si yo programo una obra 4 semanas, que de toda esa temporada haya un pase en streaming para gente que no puede venir a Cataluña, gente que está fuera. Tal. Hemos decidido acotar, eso sí, claro, que se pueda ver en streaming, pero no en Barcelona. Cosa de que que no perdamos público presencial y que podamos llegar a otras partes, ¿no? Y vamos a ver la respuesta. Yo primero, claro, les compartiré a ellos mi experiencia. Mi experiencia ha sido con las obras que estaban programadas la temporada pasada y por lo tanto ellos aún no conocen cómo es el teatro en streaming. Les compartiré mi experiencia, les invitaré y les incitaré a que sí, que lo hagan porque yo creo que estaría bastante bien. Y como digo, algo complementario. Nosotros vamos a abrir al público y a recibirlos aquí encantados, pero una pequeña cuota de lo que hemos aprendido y que hemos ganado, porque esta experiencia del streaming es algo ganado y aprendido y que no olvidaremos. Hemos aprendido a configurar una cámara, a configurar los bitrate, la exposición, todo, configurarlo todo. Y eso es algo que hay que aprovechar, ¿no? Cuando hemos aprendido algo, pues no tenemos por qué tirarlo ahí al cajón. O sea que pues sí. muy bien, yo sí. creo... Perfecto. Vamos a dar unos minutitos de margen por si alguien más quiere comentar alguna cosa, pero yo ya iría terminando. Quizás, bueno, toda esta conversación, si queréis vosotros hacer una conclusión de todo lo que hemos estado hablando y de ideas que puedan haber ido surgiendo durante esta charla, adelante. Susana, Daniela, es que estaba mirando a Susana, que era la persona de escénicos que nos está preguntando cosas. Daniela, ¿quieres concluir alguna cosa? A mí me parece que estamos en un momento de bifurcación, ¿no? De cruce de caminos, y que es precioso ser contemporáneo a esto, ¿no? Me parece que siempre tenemos que buscar el lugar de lo positivo. Hoy decíamos, si vamos a salir mejores personas después de esta pandemia, no sé, mirando la historia que han pasado sucesivas, no sé si vamos a salir mejores personas, pero vamos a tener lecciones aprendidas. Y creo que las lecciones aprendidas tiene que ver, primero, por supuesto, con buscar desde el arte otras nuevas formas de creación artística, buscar formas de comunicarnos con otras personas, que es como decías vos, Carmen, que pueden quizás no poder trasladarse hasta a una sala, bueno, que nos importa cómo llegarles a ella, que nos importa cómo poner en valor todo el eslabón de la cadena de la creación, de todo lo que tiene que ver con el sistema de las artes, y cómo esto salta. Me parece que quizás el paradigma más fuerte tiene que ver con que salta la fragilidad del mundo de las artes en cuanto a la intervención pública, y este trabajo entre lo público y lo privado, lo independiente y lo público, porque lo cultural es un signo de identidad de los países, y los estados están comprometidos a preservarlo y cuidarlo. Creo que ahí tiene que haber una intervención pública tan fuerte como hubo en salud, como hay en el desarrollo científico para ver si hay una vacuna o no, porque hoy es el COVID-19, mañana es el COVID-20, 21, 22. Entonces, hay una apuesta a la salud, hay una apuesta a la investigación científica, tiene que haber una apuesta a la cultura. La cultura tiene que estar en ese tablero de control, de mando que tienen los países y los gobiernos, para decir, bueno, qué pirillita subimos y cuál bajamos. ¿Qué hubiese sido pasar esta pandemia sin cultura, sin todas estas tecnologías? Entonces me parece que eso pone en las dos caras de los aprendizajes, de las lecciones aprendidas y las instalaciones, las capacidades instaladas. Como dice Felipe, ahora aprendimos a utilizar una tecnología, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, creo que tiene que ver a quién se lo damos, además, ¿no? A esos públicos, a esa gente. ¿Construye ciudadanía? ¿Es más democrático esto? ¿Cómo se construye democracia desde este lugar? ¿Con qué parámetros? ¿Qué hacemos cuando nos vamos de acá? ¿Qué nos quedamos con eso cuando terminamos la sesión por streaming? Capaz que hay que empezar en otro lugar, como estos conversatorios, como estas cosas, como para que alguien más pueda hacer esa catarsis, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me pasó con esto? ¿Me gustó, no me gustó? ¿Me llegó, no me llegó? ¿Me implica a mí? ¿Me veo? Felipe, antes de cederte la palabra, quiero leer también una de las preguntas que nos ha lanzado Mónica Mafia, que está muy bien, la verdad, y sería una pena no incluirla. Dice: estimados, felicitaciones por este foro. Mi planteo es que, a diferencia de tomarse un tiempo para estar en casa y disfrutar de una ópera, por ejemplo, la obligación de quedarse en casa cambia la perspectiva. ¿Qué opinan sobre la fatiga mental de la gente por exceso de pantalla durante la pandemia con respecto a este nuevo lenguaje del cual estamos hablando? ¿Debería pensarse en pequeño formato?
La última, ahí lo la dejo. última pregunta que era... ¿Debería pensarse en pequeño formato? Si queréis os la repito, porque es No, una pregunta larga. o sea, sí, sin duda alguna. Mira, a mí me pasó una cosa de las primeras... creo que va por etapas, ¿eh? Yo no sé nuestra amiga en qué país está, ni en qué etapa está. Yo recuerdo aquí en España estamos en unas etapas en las que estamos en nueva normalidad. Comenzó la cuarentena a mediados de marzo, duró hasta mediados de mayo y de ahí comenzó la desescalada y ahora estamos en julio, ¿no? Hubo un momento, sobre todo al comienzo, en el que había un exceso de estrés. A mí personalmente no me entraba ni podía disfrutar de un libro, de una película, de una serie. Y hay unas ciertas etapas del confinamiento que son muy estresantes y muy duras, sobre todo al comienzo o quizá a partir de los 15 días. Luego, hay un cierto momento, y lo digo como desde mi experiencia de cuarentena, ¿no? Hay un momento en el que empiezas a navegar dentro de la cuarentena y en el que sí que puedes empezar a disfrutar. Quiero decir que yo los primeros 15 días no me leí ni un libro, ni una película, ni una serie, ni vi ninguna obra de teatro, evidentemente. Estaba pensando en el futuro, en el trabajo, en mil cosas y estaba vuelto loco. Pero llega un punto en el que al menos a mí pasé esa etapa de estrés máximo y pude sí comenzar a aprovechar el tiempo que tenía en casa. Comenzar a hacer la gimnasia, comenzar a cocinar y a disfrutar de las cosas que cocinaba y de las cosas que comía. Yo no sé en qué etapa estará nuestra compañera, espero que... Te lo digo, Mónica está en Buenos Aires. En Nos Buenos ha Aires. seguido desde Buenos es Aires. actriz y dramaturga, regisseur argentina. Creo Estupendo. que también está Pues en seguramente España. estarán, creo Una yo, gran actriz. en plena cuarentena. Seguramente el estrés hacia la pantalla pasará. Espero que también podamos disfrutar. Yo, por ejemplo, a mí, claro, esto del libro era muy importante. Hasta que no llega un punto no puedes despegarte de las noticias, de tal. Y luego no tan solo se vivirá, digamos, creo que el streaming en un mundo de cuarentena, porque ahora, por ejemplo, no estamos en cuarentena y se sigue disfrutando, porque hay cosas que no se pueden hacer, a pesar de que podemos ir al bar, pues no podemos ir al teatro, ¿no? Lo que decía Daniela es de las incongruencias de la vida cotidiana. Entonces creo que, bueno, que son momentos, son etapas. Espero yo que... ¿Mónica se llama? ¿Mónica? Mónica. Sí, que Mónica Sí, pueda sí, sí. disfrutarlo y superar, digamos, esta etapa como yo también la pude superar en un momento, creo. Pues si queréis lo dejamos aquí. Yo creo que uno de los grandes retos que plantea estos nuevos lenguajes y estos nuevos formatos, sobre todo es el de cómo conjugar todas las profesiones del teatro para que todas pues, resulten retribuidas, beneficiadas, etcétera, porque evidentemente hay este componente que ya suficientemente precario y frágil es el mundo de las artes escénicas como para que surjan otros problemas, pero bueno, es empezar y pensar en soluciones, me imagino. Sí, Es uno de los grandes Carmen, retos, supongo. Carmen y Daniela, os quería invitar para que el próximo lunes también estéis atentas a las redes sociales, al Zoom y a nuestras webs, tanto la web de teatradeproximita.cat como salafenix.com, porque el próximo lunes es nuestro estreno en el GREC, lanzamos nuestro estreno digital, ¿no? Nuestro estreno digital en el cual lanzamos los podcasts y lo que es la grabación de Bitácora de Ida y Vuelta, La vida de Miguel de Molina, en Radio Teatro. Y estará también, además de que tenemos otro coloquio muy, muy interesante, tan interesante como este, estaremos con Luis Jiménez, el director del Teatro de Olite, del Festival de Teatro, que estaremos hablando de teatro e inmigración, de cómo afecta el inmigrante al lugar al que llega o cómo afecta el lugar al inmigrante cuando llega, ¿no? Esto es un tema del que estaremos hablando que da mucho juego. Entonces, el lunes 13 tenemos un nuevo coloquio y además también el estreno mundial, digámoslo, ya que estamos en redes y llegando a todo el mundo, de Bitácora de Ida y Vuelta dentro del GREC 2020. Felicitaciones, gran expectativa por eso, y también me imagino que separarán entre el inmigrante pobre y el inmigrante que viene a invertir, y toda la pobrofobia que hay en la sociedad a veces, ¿no? Que este gran miedo al contagio también es miedo al pobre, y con todo lo que eso significa en nuestras comunidades. Exacto.
Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a vosotros dos, evidentemente a Daniela y a Felipe por Gracias. esta charla tan Un gusto. interesante. Muchas gracias a las personas que han asistido y que, bueno, y y han debéis saber participado sacando y fotos, no. ¿eh? y tenéis que saber que toda esta conversación ahora ha quedado grabada, lo haremos una edición y luego estará subida también a nuestras redes sociales, a las webs y tal. Vale. Así que la podréis volver y repetir y Pues nada. compartir con otras personas. Y gracias también a la posibilidad que nos ha ofrecido el GREC para poder abrir esta ventana para hacer coloquios, para acercarnos o aproximarnos, y valga la redundancia, a los teatros de proximidad. Y me parece que ya está. Muy bien. Bueno, es que todavía estoy viendo que hay otra respuesta, otra pregunta o otro comentario de Mónica y no quiero dejarlo en el aire. Dice, queridos, mi pregunta no era autorreferencial, sino con respecto a la construcción de público de teatro digital. Lo de la construcción del público es algo que se nos ha quedado un poco en la recámara, pero de la que ya hablaremos yo creo que en otras ocasiones, porque esto es solo el primero de muchos debates que va a generar esta nueva situación y estos nuevos formatos. Solamente una cosita, porque si no sí. vamos a dejar a Maika sin respuesta, y a mí me ha pasado. En cada uno de los streaming, bueno, la Sala Fénix tiene 50 butacas. En cada uno de los streaming hemos vendido 150 entradas. Hemos triplicado un poco, pero nosotros queríamos llegar a mucho más, ¿no? Nos pasamos el año entero, nos rompemos la cabeza buscando, cautivando y encantando a un público que venga a las salas de teatro. Y ahora se nos ha abierto un nuevo mundo, que es encantar a un público que sea capaz de disfrutar del teatro en streaming. Sí, hay allí una ventana nueva, un público al que descubrir, al que encontrar, al que cautivar, al que atraer y que fidelizar, ¿no? Estamos dispuestos a hacerlo y lo vamos a hacer. Creo que el mundo del teatro, y esto es algo que se me quedó pendiente, somos una raza muy fuerte. Nos hemos adaptado durante siglos a lo que había, y si la iglesia nos perseguía nos metíamos a un lado, y si salíamos de la cueva nos íbamos al otro, y nos hemos ido adaptando, escapando a la censura, escapando a las adversidades, y esta es otra más. Vamos a salir de aquí, y sea con el streaming, con el radioteatro, en la calle, con plantas o maniquís, bueno, lo vamos a hacer. Chapó, esta es la respuesta de Mónica. Chapó. Claro que sí. Pues muchísimas gracias una vez más y nada, y nos vemos en los teatros o nos vemos en otras conversaciones de este tipo. O en los streamings. Muy bien. Adiós, muchas gracias. Gracias desde Uruguay. Adiós. Besos. Chao, chao. Chao.